Principales temas de etapa de hoy en todos los diarios de la República Argentina tiene que ver con lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, tiene que ver con esta media sanción para la implementación de la boleta única. Para charlar un poco de esto y de otros temas, tenemos en comunicación telefónica a nuestro platense, un platense, uno de nuestra tierra, al diputado nacional Martín Tetaz. Hola Martín, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Vero, Walter, buen día, gracias por el llamado. Gracias por atendernos, sabemos que sos de una agenda bastante apretada, gracias por atendernos. Martín, ¿cómo se viene ahora esta? ¿Ya tienen la boleta única? ¿Tiene aprobación de la Cámara de Diputados? ¿Cómo se viene en el Senado? ¿Qué esperan? Bueno, obviamente está más complicado en el Senado porque el conteo a priori nos deja a nosotros tres senadores abajo de lo que tiene el kirchnerismo. Obviamente hay una posibilidad porque hay por lo menos 4 senadores del kirchnerismo que han presentado oportunamente sendos proyectos de boleta única. Entonces, si el criterio que sigue la votación es el criterio de la consecuencia con lo que uno hizo antes, deberíamos ganar. Pero si el criterio es de disciplina partidaria, bueno, va a estar difícil, va a ser voto a voto la elección. Martín, ahora era el momento para tratar esto, digo, con todas las cosas que están sucediendo en la República Argentina, ¿era ahora el momento? O sea, ¿vos creés que la gente, la prioridad ahora la tiene puesta en esto? Absolutamente, absolutamente, porque buena parte de las cosas que están pasando en la Argentina son porque hemos votado con un sistema corrupto, que nos ha hecho elegir en muchos de los casos a gente donde el ciudadano no siente correspondencia con lo que vota y el resultado que aparece en el cuarto oscuro. No hay mejor manera de empezar a resolver los problemas de la Argentina que la propia gente de manera transparente pueda elegir a los responsables para resolver cada uno de esos problemas, participar de los debates públicos, es decir, en el mejor funcionamiento de la democracia está la clave para resolver esos problemas. Pero vos, yo no coincido con vos, yo creo que por ahí ahora no era el momento, más allá de de si la discusión sí o la discusión no de boleta única. Vos, el sistema que estamos teniendo, que tenemos actualmente, funciona desde siempre, y de hecho cuando se quiso poner en lo del voto electrónico, ¿te acordás? Tampoco la gente, era una prioridad de la gente, por eso yo te pregunto esto, teniendo una inflación como la que tenemos, la escalada de precios y un montón de otras cosas que a mi criterio creo que debería estar tratando diputados nacionales, esto no sé si ahora era el momento. Por eso vos me haces la pregunta, eso te digo, yo pienso que sí, que era el momento, porque buena parte de las consecuencias esas que estamos teniendo es porque la gente no vota de una manera y el resultado electoral es otro. Se impone un aparato corrupto que se basa en el despliegue territorial, en el robo de boletas, ¿vos sabés cuántas mesas hay en el proceso electoral actual? No. ¿Cuántas mesas de votación hay? 100.000 mesas. 100.000 mesas. Vos tenés que, para garantizar un proceso político, tener, al menos, para empezar a hablar, 100.000 fiscales. En los lugares donde no tenés fiscales no garantizamos el resultado, que haya transparencia electoral y que la gente pueda expresar su voto. A mí no se me ocurre cosa más importante en una democracia que funcione la expresión de la gente, llegue adentro de la urna. Alguien podría decir, con el mismo argumento al tuyo, bueno, pero es necesario votar, es necesario que nosotros en el medio de un proceso en el cual hay tanto hambre, tanta pobreza y tanta inflación, realmente dediquemos un fin de semana a votar, plata para la boleta, etcétera, y la respuesta sería 8 veces más, sí, claro, porque el peor de los escenarios sería si encima de todo eso la gente no puede votar. Si, bueno, no, por supuesto, no es que de golpe votando de manera transparente se resuelven todos los problemas, pero es mucho más fácil que el proceso político funcione, que los políticos que no trabajan bien, no son responsables y causan la inflación, por ejemplo, y la pobreza en Argentina, sean decantados y expulsados de sus lugares por parte del voto popular, si ese voto popular funciona, que si no funciona. Entonces, claro que es un paso muy importante que se mejore el sistema en ese sentido. Martín, te cambio de tema, te llevo ahora a tu rubro, a la economía, a ver si vos nos los podés explicar. Te hemos visto en distintas entrevistas, bueno, últimamente con el cruce que tuviste con Gerardo Morales, pero básicamente vos has mencionado que hay formas de bajar la inflación. ¿Cuál sería para Martín Tetaz? ¿Qué es lo que debería hacer esta gestión para, de una buena vez por todas, poder frenar la inflación? Lo mismo que hace Chile, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia. Elija uno país de América Latina que más le guste alrededor de Argentina y va a encontrar un Banco Central independiente, sin inflación,
sin importar si es de izquierda, de derecha el gobierno, no cambia nada, si cambia el signo político del gobierno, se mantiene la independencia del Banco Central. En ninguno de esos países hay ninguna otra cosa que no sea un Banco Central independiente. No, la fórmula... No hay ningún país que tenga una Secretaría de los Precios Máximos o un Ministerio de los Precios Cuidados o una mesa de concertación entre los empresarios y los sindicalistas. Todas esas fórmulas que nosotros probamos en Argentina no funcionan, y la que prueban todos los países que no tienen inflación, que por supuesto son el 95% de los países del mundo, es simplemente tener un Banco Central absolutamente independiente donde no pueda meter la mano el presidente. Con eso se termina la inflación en Argentina. ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque yo recuerdo que en campaña Mauricio Macri había dicho en su momento que si él llegaba a ser presidente, la inflación la resolvía rápidamente, y después cuando fue presidente no fue tan rápidamente y no se resolvió, de hecho. Por eso te preguntaba por estas fórmulas de tan rápidas, ¿no? Como planteás vos. ¿Y quién fue el presidente del Banco Central con Mauricio Macri? No, pero más allá, yo lo que te pregunto es esta cuestión de soluciones mágicas discursivas, ¿no? Porque después por ahí cuando se llega al poder no es tan así. Pero ¿vos me escuchaste una solución mágica discursiva o una propuesta concreta de independencia del Banco Central? Bueno, no es un discurso, la independencia. Por eso te hago la pregunta a vos. ¿Quién fue el presidente del Banco Central? Si lo sabés, si no, te lo digo yo. El presidente fue Sturzenegger, el primero. Sí, el segundo presidente fue Caputo, y el tercer presidente fue Sandleni. ¿Quién los nombró a los tres presidentes del Banco Central? Mauricio Macri los nombró. ¿Fue independiente del Banco Central? No. ¿Emitió el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri? Por supuesto, a parvas. Entonces se confirma el punto que estoy haciendo yo. Cuando el Banco Central no es independiente, hay inflación en Argentina y en cualquier país del mundo. Si nosotros queremos terminar con la inflación, lo que necesitamos es tener un Banco Central independiente. Esto no es una aspiración yo no digo, gano yo de presidente y la gente va a confiar en mí y por eso no va a haber inflación. No digo, lo único que estoy diciendo es cuál es si vos me preguntás, por ejemplo, le preguntás a un médico, ¿cuál es la fórmula para combatir una enfermedad? El médico te va a decir, es tal droga. Y vos te fijás que se aplica la droga y funciona. Acá funciona exactamente igual. La fórmula para combatir la inflación es un Banco Central independiente. Y vos decime un solo caso de un Banco Central independiente que tenga más inflación que nosotros, no hay. Y entonces con este planteo que vos hacés, obviamente que no me voy a poner a discutir de economía con vos porque vos sos economista, sabés mucho más que yo soy. Pues te hablo desde el más común de los sentidos, pero entonces con esto que vos estás planteando, una independencia del Banco Central, ¿por qué no se hace si esa es la fórmula? ¿Por qué no lo hizo Mauricio Macri? ¿Por qué no se hace ahora? ¿Por qué no te escuchan todos los otros economistas que piensan que ese no es el camino? Bueno, cada vez me escucha más gente y cada vez esta posición está ganando adeptos y cada vez se está imponiendo en la opinión pública. Los debates en la opinión pública a veces llevan tiempo y la construcción de consenso lleva tiempo, pero lo cierto también es que en general la política se beneficia de la no independencia del Banco Central, porque por ejemplo los gobernantes pueden utilizar la caja del Banco Central para financiar el gasto público en vez de pasar por el proceso político que establece la Constitución, que es ir al Congreso, exigir que los diputados voten un aumento de impuestos. Como eso es más difícil, más costoso políticamente, es más fácil darle a la maquinita. Ese mecanismo explica por qué la política a veces se siente cómoda con la no independencia del Banco Central, pero la realidad es que cuando vos conseguís que efectivamente la política resigne la maquinita esa, la inflación se termina. Martín, te cambio de tema porque ya sé que no tenés mucho tiempo, así que quiero hablar muchas cosas, pero todas picaditas así, cortitas, como porque no sé cuándo te vamos a volver a tener al aire. Seguramente el año que viene mucho más, porque el año que viene hay elecciones, pero ahora estamos todos, viste, con los tiempos cortos. Martín, en la semana pasada, en la anterior, fuiste trending topic por una encuesta que lanzaste en Twitter con respecto al tema de la donación de órganos. Un tema que no instalaste vos, vamos a ser justos con la verdad. Un tema que instaló Javier Milei cuando habló del trasplante de órganos y tratar el cuerpo como mercancía. Vos lanzaste una encuesta en Twitter al respecto y fuiste trending topic más vos que Milei. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Y por qué además tomaste la posta de una cosa tan aberrante a mi criterio? Quise justamente exponer, y lo hice con mucho éxito, el disparate que significaba transformar a un mecanismo que funciona bastante bien en el mundo,
fuera de la órbita del mercado a poner ese mecanismo dentro de la órbita del mercado. Entonces planteé la pregunta que nadie se animaba a preguntarle a Milei, digamos, que es simplemente qué pasa si cuál es la prioridad de una persona, si tiene que tener prioridad para acceder a un órgano, una persona que en función de su necesidad médica, porque ya no puede vivir más sin un órgano, o en función de su bolsillo, porque puede pagar un poco más que el otro. Creo que es tan obvia el punto que termina absolutamente todo debate sobre la posibilidad de introducción de soluciones de mercado en un mecanismo que funciona bastante bien sin el mercado. Pero ¿por qué vos te tomaste la iniciativa de meterte con ese tema que para mí no merece ni discusión? Mira, nosotros la semana pasada recibimos una distinción, este programa puntualmente de parte del Cucaiba. Porque una persona que está planteando un disparate como el que vos estás contando, que yo puse en evidencia, espero usar correctamente el tiempo verbal, estaba a poco de ser presidente de la República Argentina. Entonces, yo quiero exponer los debates antes de que sea tarde en Argentina. Pero vos crees que Milei estaba a punto de ser presidente de la República Argentina, ¿crees Sí, que...? claro, eso no es lo que creo yo. Está creciendo ese político con más crecimiento en las encuestas en el último año y entonces es importante hacerle las preguntas. Hace tiempo, inclusive vengo pidiendo un debate público con él, porque hace tiempo que observo que el periodismo no le hacía las preguntas que yo sabía que lo iban a poner en una situación incómoda o que iban a transparentar los problemas de la filosofía que tiene Javier respecto de que tiene que haber mercados hasta para órganos o para hasta para con ese mismo argumento hasta mercados de trata, digamos. Entonces si uno hace las preguntas correctas, es tan obvia la respuesta que se termina el debate y fíjate vos que la semana pasada, gracias a la instalación del debate ese, la imagen pública de Milei cayó 10 puntos. Entonces la verdad que fue un éxito la instalación del tema. Vos sabés que dentro del espacio que vos conformás de Juntos por el Cambio, ahí está, bueno, Patricia Bullrich lo ha manifestado en diversas oportunidades, de tratar de ver la posibilidad. Yo sé que el radicalismo ya dijo claramente que no, pero el espacio de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio no le cierra la puerta definitivamente a Milei. Yo creo que lo que dijo la convención radical en la última convención, en la última reunión en La Plata, fue que el criterio tiene que ser programático, y a mí me parece que ese es el criterio correcto, que una coalición no se puede conformar con un criterio nominal. La política no se hace bien de manera nominal, la política se hace programática. Nosotros vamos a construir y consensuar un programa dentro de la coalición, y los que estén de acuerdo con ese programa, se llamen Pérez, García, Bullrich, Milei o lo que sea, son bienvenidos. Los que no estén de acuerdo con ese programa tendrán su propio espacio para manifestarlo. Me parece que lo más sano es eso, que haya un programa y que los que están de acuerdo con ese programa sean bienvenidos. ¿Cómo estás con Gerardo Morales ahora? Hemos leído que has tenido un cruce con respecto a los dichos de Morales con lo que tiene que ver con la inflación, bueno, y siendo dos radicales pero de dos líneas radicales diferentes dentro del mismo espacio de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está tu relación con él ahora? Bien, no hubo ningún cruce. Lo que hubo, siempre alguien me preguntó por una declaración, por un video que se había viralizado de Morales respecto de que no había ningún problema para emitir y que no pasaba nada. Eso es lo que me preguntaban qué opinaba, y yo dije que estaba mal, que el concepto estaba mal. Y Punto. No hubo ningún cruce, fue simplemente la consecuencia de que si a vos te hacen una pregunta de un área que es el área de expertise tuya sobre una otra persona que con la mejor buena intención habla de que se equivoca sobre un tema, yo tengo que ser coherente y decir que esa persona, sea de mi partido, del otro partido, del que sea, en ese punto está equivocada. Y fue el punto que hice, no hay ningún problema ni personal ni nada con Morales. Y con respecto a los dichos del expresidente de Mauricio Macri sobre el radicalismo y lo que ha dicho sobre el populismo del radicalismo. Nosotros no tenemos que engancharnos en ese tipo de cosas, tenemos que concentrarnos en las cosas que nos mantienen unidos, que son muchas más y más importantes que las diferencias de criterio que podemos tener respecto de figuras o de los roles de las personas en la historia. Por supuesto, mi opinión es diferente de la de Mauricio respecto de eso, pero no pongo el eje ahí, pongo el eje en los espacios en común que tenemos.
La última que te pregunto, Martín, y desde ya agradeciéndote por tu tiempo, como siempre, está tan generoso con nosotros, tiene que ver con gimnasia. En algún momento vos estuviste practicando un poco de militancia política dentro de gimnasia y has manifestado tu intención de hacer política en el club. ¿Sigue fiel tu corazón a eso? Por supuesto, a mí me apasiona gimnasia y si puedo ayudar, en su momento me convocaron para resolver un problema económico que tenía el club y hacer una propuesta. Yo tenía una idea de cómo mejorar el perfil económico financiero del club con un esquema de duplicación de socios, etcétera, que le cambiaba las perspectivas en el largo plazo al club y lo aporté desde un lugar marginal. Yo no aspiraba a ningún espacio, a ningún cargo. Alguien me dijo, tenés que estar igual. Yo dije, pónganme de último vocal suplente, ¿no? Yo no tenía ningún tipo de aspiración política dentro del club, pero sí, obviamente, la voluntad de ayudar en todo lo que pueda. Esa voluntad va a estar siempre, porque es el club de mis amores. ¿Y la ciudad de La Plata cómo la ves, Martín, con la conducción nuevamente de Julio Garro? Ayer y antes de ayer estuvo haciendo unas declaraciones con respecto a lo que tiene que ver con tener más autonomía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, recuperar la policía local que vuelva a ser municipal, y también el tema de las escuelas. Y te hago esta pregunta porque vos sos platense, y también el tema de las escuelas. Yo creo que acierta en un punto que es un denominador común de todos los intendentes, casi te diría, de la provincia de Buenos Aires. Con los que hablo yo me dicen lo mismo. Es decir, hay un reclamo de autonomías municipales que me parece que es correcto, porque los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen un rol administrativo nada más, de delegación de la propia provincia, ¿no? Entonces tienen que recuperar un rol ejecutivo, son los que están más cerca de los vecinos. Entonces no me parece nada mal que los municipios sean responsables de gestionar los recursos que los estados pueden disponer en los municipios. Me parece razonable. Luego hay que discutir para la ciudad otros tipos de cosas también, además de esto que es una discusión general para todos los intendentes. En la ciudad de La Plata a mí me gustaría ver a la conducción de la ciudad más involucrada con la universidad, más proyectada hacia el mediano y el largo plazo, más insertando a la ciudad en el mundo, no solamente con el turismo, sino con la ciencia. Es decir, a mí me gusta, yo tengo muchas ideas que me gustaría que me gustaría ver a la ciudad en el lugar que le había pensado Dardo Rocha, de más protagonismo, de más preeminencia que la que tiene hoy. Martín Tetaz, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu mañana acá en el aire de Radio Capital. Te mandamos un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el diputado nacional Martín Tetaz. A ver, yo no me voy a ponerlo al aire porque estoy recibiendo algunos mensajes de algunas personas que están escuchando. Yo no voy a poner al aire a un entrevistado para tratarlo mal. Eso en primer término. Yo le pregunté las cosas que creo que vos, que estás del otro lado, le podés llegar a preguntar. Lo que yo pienso o lo que yo no pienso sobre Martín Tetaz es una cuestión mía, y no es mi idea cuando sacamos a alguien al aire tratarlo mal o llevarlo a un punto que no tiene que ver con lo que... Perdón, con lo que nosotros creemos que el otro tiene que vos que estás del otro lado tenés que saber. Es como para invitar a alguien a tu casa. Vos no vas a invitar a alguien a tu casa para tratarlo mal. A ver, las preguntas que le hicimos son preguntas que hemos charlado con producción y las hicimos, es lo que en líneas generales uno quiere escuchar de la boca de un candidato, en este caso de la boca de un legislador. Pero no me voy a poner a pelear al aire con Martín Tetaz de cosas que podría pelear y podría hacer una nota más de pim, pam, pum, pam, picante y ese tipo de cosas, porque no es la idea de este programa y no lo hicimos con nadie de todas las voces que salen al aire en este programa. Y hablamos con todo el mundo, ¿no? Porque este programa saca al aire a todo el mundo. Funcionarios del oficialismo, oposición, dirigentes radicales, de Juntos por el Cambio, de Avanza Libertad, porque hemos hablado con Castillo, sacamos a todo el mundo. Siempre las preguntas con respeto, y si quieren un programa polémico, picante, o que donde el protagonista sea más el programa en sí mismo que el entrevistado, este no es el lugar. En este lugar nosotros lo que tratamos de hacer es llevarte a vos, que estás del otro lado, la voz de lo que piensan los protagonistas. Nosotros no subestimamos a quienes nos escuchan. Vos sos el que tiene que pensar si le crees, no le crees, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice Tetaz o cualquiera que acá pongamos al aire. Te hablo de funcionarios, de la oposición o del oficialismo.